Cuando era niño, recuerdo que nos mudamos a una casa nueva. Tendría unos 12 años. Era una casa bastante normal, pero mejor que la anterior. Vivíamos allí mis padres, mis 2 hermanas mayores y yo. La casa también tenía un patio trasero bastante bonito. No era muy grande, pero estaba casi todo cercado y tenía una amplia zona de césped. Había algunos árboles y arbustos a los lados y en el fondo. Me gustaba mucho salir al patio delantero y trasero. Siempre estaba jugando algún tipo de deporte o algo así. Recuerdo que poco después de mudarnos, estaba afuera una noche y estaba a punto de entrar. Normalmente no me quedaba afuera después del anochecer, y el sol se acababa de poner. Iba a entrar por el patio trasero cuando vi a un hombre parado en la esquina del fondo. Estaba al final, junto a unos arbustos y un árbol. No sabía quién era, pero supuse que era un vecino, posiblemente el que vivía al lado o detrás de nuestra casa. Sin embargo, me pareció extraño que estuviera parado ahí, en la esquina de nuestro patio, y cuando lo vi, me estaba mirando fijamente. Decidí entrar en ese momento. Una vez dentro, ya no lo vi cuando miré por la ventana. No me molesté en decirles nada a mis padres, porque realmente no pensé que fuera para tanto. Pero vi al hombre varias veces más después de eso. Cada vez, era cuando estaba afuera, justo antes de que oscureciera o justo después, y el hombre siempre estaba en la misma zona del patio trasero. Bueno, una tarde, estaba solo en casa. No recuerdo dónde estaban los demás, pero sé que alguien tocó a la puerta principal. Ya no tenía pensado abrir, pero decidí ver quién era. Cuando caminé hacia la entrada de la casa, vi al mismo hombre parado en el porche. Seguía suponiendo que era un vecino. Sin embargo, no estaba seguro de qué quería ni por qué estaba allí. Me alejé y no abrí. El hombre no siguió tocando ni nada y pronto se fue. La siguiente vez que vi al hombre fue probablemente unas noches después de eso. Recuerdo que era tarde por la noche. Estaba a punto de acostarme y estaba en mi habitación. Casi todos en casa ya se habían acostado. Recuerdo que miré por la ventana hacia el patio trasero. Cuando lo hice, vi a alguien caminando. Miré más de cerca y me di cuenta de que era el mismo hombre. Esta vez era diferente, porque no estaba parado en la esquina del fondo, sino dentro del patio. Estaba caminando, y luego lo vi acercarse a la puerta trasera de nuestra casa. Intentó abrirla y luego se quedó parado ahí un rato. No sabía qué hacer y ahora estaba realmente asustado. El hombre terminó alejándose, volvió al final del patio y se metió entre los arbustos. Me levanté y fui a donde estaban mis padres para contarles. Cuando lo hice, llamaron a la policía. Después de eso, recuerdo que llegó la policía y poco después llegaron varios coches de policía más. Terminé descubriendo que encontraron al hombre en el patio trasero del vecino. Aparentemente, había estado viviendo en la caseta del jardín de nuestro vecino de al lado sin que nadie lo supiera. Había intentado entrar en varias casas. Nadie en el vecindario sabía quién era. Me alegro mucho de haberlo visto cuando lo hice. No estoy seguro de cuáles eran sus intenciones, pero el vecino de al lado no tenía ni idea de que el hombre había estado viviendo en su caseta. Esta historia comienza cuando me mudé a mi primera casa después de vivir en departamentos por muchos años. Estaba emocionado de tener mi propia casa con un pequeño patio. La casa no era la más bonita del mundo, pero era decente. El vecindario era bastante típico. Había un montón de casas a ambos lados de una calle tranquila con patios bastante pequeños. Un día, mientras desempacaba, alguien tocó a la puerta. Al abrir, vi a una mujer parada en el porche. Me dijo que había visto que me acababa de mudar. Tenía una caja de galletas que me dio como regalo de bienvenida. Pensé que era muy amable de su parte y le di las gracias. Hablamos un rato y me dijo que era mi vecina y que vivía calle abajo. Luego se fue y volví adentro. Recuerdo que unos días después apareció de nuevo en mi casa.
Esta vez me preguntó si podía prestarle un destornillador, diciendo que no tenía uno. Fui a buscarlo y se lo di. Charlamos un ratito sobre cosas triviales y luego se fue. Recuerdo que mientras se alejaba, esperaba que viviera al lado o justo al otro lado de la calle, pero la vi girar y caminar calle abajo tan lejos que la perdí de vista. Ni siquiera vi a qué casa entró. Seguí asumiendo que vivía en la calle, pero me sorprendió que no viviera más cerca. Al día siguiente, me devolvió el destornillador. Cuando lo hizo, le pregunté dónde vivía exactamente. Me dijo que vivía calle abajo, no muy lejos. Recuerdo haberle preguntado qué casa, y ella simplemente señaló y dijo que no se podía ver desde aquí. Poco después, se fue de nuevo. La observé alejarse e incluso caminé un poco más para ver a dónde iba. Literalmente, caminó hasta el final de la calle, salió de la cuadra hacia otra calle y desapareció de mi vista. Estaba muy confundido. ¿Por qué seguía viniendo a mi casa? ¿Y cómo sabía que me había mudado si ni siquiera vivía en mi calle? Recuerdo que uno de los días siguientes estaba cortando el césped. Era fin de semana, así que mi vecino de al lado también estaba cortando el suyo. Terminamos casi al mismo tiempo y nos encontramos. Conversamos un poco y me dijo que llevaba más de 20 años viviendo en el barrio. Le mencioné a la señora y le pregunté quién era exactamente. Después de describírsela con el mayor detalle posible, me dijo que no tenía ni idea de quién estaba hablando. Pensó que la situación era extraña. Durante unos días después de eso no vi a la mujer ni nada. Pero un día tuve que trabajar en la ciudad. Trabajaba en un edificio de oficinas bastante típico en el centro. Lo realmente extraño es que después del trabajo, mientras caminaba por la calle para llegar a mi coche, vi un coche estacionado al costado de la carretera entre muchos otros. Vi a una mujer al volante que parecía ser la misma mujer que era mi vecina. Estaba un poco lejos. Pareció mirarme por un segundo y luego desvió la mirada. Y cuando apartó la vista, no pude verla bien. Seguí caminando y pronto llegué a mi coche. No estaba 100% seguro de que fuera la misma mujer. Pero se parecía mucho a ella. Y traté de convencerme de que solo estaba siendo paranoico. La volví a ver varias noches después. Era bastante tarde por la noche. Y me estaba quedando despierto mucho más tarde de lo habitual. Recuerdo que estaba viendo una película en la televisión. Cuando terminó, y finalmente me iba a la cama, pasé por delante de la ventana de la sala de estar en la parte delantera de la casa. Al hacerlo, vi a alguien caminando por la acera de enfrente. Era una mujer, y era extraño que alguien estuviera fuera tan tarde. Pero cuando miré más de cerca, vi que era la misma mujer que seguía viendo. Estaba tan confundido por esto que me quedé ahí parado, mirándola fijamente. Entonces ella se giró y me miró. Cuando me vio, incluso desde lejos, vi una expresión de sorpresa en su rostro. Luego empezó a alejarse caminando bastante rápido. Fui a la puerta principal y la abrí. Estaba tan confundido que solo quería preguntarle qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta, salí al patio. La mujer se giró y miró por encima del hombro mientras se alejaba. Le grité, preguntándole qué estaba pasando. No se detuvo, sino que se dio la vuelta y empezó a correr. Corrió hacia la calle, y yo llegué al final de mi patio, pero no salí de mi propiedad. No iba a perseguirla, pero quería ver a dónde iba. La mujer corrió hacia un coche que estaba estacionado al costado de la calle, al otro lado y unas casas más abajo de la mía. Luego entró y se fue rápidamente. Me quedé tan confundido como siempre. Si era mi vecina, ¿por qué se iría de aquí en coche? Volví a entrar y me fui a la cama. Y sorprendentemente, después de eso, nunca volví a ver a la mujer. Todavía estoy muy confundido al respecto. No estoy seguro de quién es o qué quería. Tengo una experiencia interesante que contarles de cuando me mudé a un departamento hace unos años. Me mudé a lo que describiría como un edificio de departamentos bastante típico.
Tenía varios pisos y yo estaba en el segundo. Después de mudarme y acomodar todo, llevaba apenas unos días viviendo allí cuando empezó lo extraño. Una noche, bastante tarde, escuché que tocaban a mi puerta. Esto me tomó por sorpresa, y me pareció bastante raro recibir una visita a esa hora de la noche. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Cuando lo hice, no vi a nadie. Estuve muy confundido por unos momentos, pero después pensé que tal vez alguien se había equivocado de departamento o algo así. Pero luego, unos 10 minutos después, volvieron a tocar. Esta vez estaba más cerca de la puerta y comencé a caminar hacia ella. Mientras lo hacía, pude oír el sonido de alguien alejándose bastante rápido. Abrí la puerta de inmediato esta vez y no había nadie. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, pero quienquiera que fuese ya habría tenido tiempo suficiente para doblar la esquina. En ese momento pensé que tal vez era una broma o alguien que simplemente estaba jugando conmigo. No estaba seguro de que alguien supiera siquiera que yo vivía allí, pero ¿qué más podía ser? Sin embargo, no pasó nada más por el resto de la noche, pero a la noche siguiente, ocurrió prácticamente lo mismo. Volvieron a tocar a la puerta, y cuando fui a ver quién era, quienquiera que hubiera tocado había desaparecido por completo. Volvieron como 5 minutos después, y lo hicieron de nuevo por tercera vez varios minutos después de eso. Así que al día siguiente, cuando salía para el trabajo, vi a uno de mis vecinos del pasillo saliendo también. Nos saludamos y me pareció amigable. Sentí curiosidad, así que le conté lo que había sucedido. Le pregunté si alguna vez le había pasado que tocaran a su puerta por la noche y salieran corriendo o si esto era como una especie de iniciación o novatada por mudarse al edificio. Dijo que no, que nunca le había pasado eso y que no estaba al tanto. Esa noche volvió a suceder. Fue básicamente igual que todas las otras veces. De hecho, traté de ver quién era levantándome muy rápido y corriendo hacia la puerta, pero no llegué a tiempo, porque quienquiera que estuviera tocando tenía ventaja. No lo vi en absoluto. Sin embargo, la noche siguiente, pude ver algo. Volvieron a tocar, lo que sería la cuarta noche consecutiva si perdieron la cuenta. Después del primer golpe, miré por la mirilla, por supuesto, como siempre, se habían ido. Pero pensé que volverían. Tenían que hacerlo. Así que me quedé allí, mirando por la mirilla. Estuve mirando por la mirilla durante unos 5 minutos seguidos. Entonces, de repente, vi a este hombre aparecer. Era un tipo cualquiera al que no había visto antes. Llamó a la puerta, y justo cuando lo hizo, la abrí. Sin embargo, mientras lo hacía, él salió corriendo muy rápidamente. Le grité, pero dobló la esquina antes de que me diera cuenta. Así que ahora había visto quién estaba detrás de esto. No sabía quién era ni por qué lo hacía, pero me preguntaba si volvería. Después de esa noche, no regresó por el resto de la noche, y tampoco estuvo allí la noche siguiente. Las siguientes noches, no hubo ningún golpe en mi puerta. Las cosas estuvieron bien durante varios días hasta que un día, cuando salía de mi departamento, vi un montón de correo basura en el escalón de la entrada, justo afuera de mi puerta. El correo no se entregaba en nuestras puertas, sino que todos teníamos un buzón en la sala de correo. Era un montón de anuncios y todo ese tipo de correo basura que estaba justo afuera de mi puerta. Parecía ser el correo de un mes. Estaba muy confundido. Lo recogí y lo llevé a la basura al final del pasillo. Me di cuenta de que la misma persona que seguía tocando a mi puerta probablemente estaba jugando conmigo de nuevo. Antes de tirarlo a la basura, tuve una idea, y revisé el correo basura hasta que vi algo con una dirección postal. Encontré una, y obtuve el nombre de un tipo. Después de obtener el nombre, una búsqueda rápida en internet lo relacionó con el mismo tipo que había visto en el pasillo. Por alguna razón, este tipo estaba jugando conmigo. Terminé yendo a la oficina y reportándolo. Después de eso, ya no me molestó más. No estoy seguro si se metió en problemas o qué, pero más tarde me enteré de que aparentemente uno de sus amigos estaba tratando de mudarse al edificio. Supongo que conseguí la última unidad que su amigo quería y su amigo no terminó mudándose, así que estaba enojado conmigo.
Yo no tenía ni idea de eso. ¿Qué se suponía que hiciera? Me alegro de que haya dejado de molestarme. Esto sucedió hace algunos años. Mi esposa y yo nos mudamos a una nueva casa. Solo vivimos allí por un año, era una casa de alquiler, pero bastante bonita. Nos mudamos por mi trabajo, me reubicaban de vez en cuando. Mi trabajo también nos ayudó a encontrar la casa, y cuando nos mudamos, era la primera vez que la veíamos en persona, solo la habíamos visto en internet. La casa ya tenía algunos muebles, lo cual fue bueno, porque no teníamos muchos en ese momento. Trajimos lo que teníamos, y cuando entramos a la casa por primera vez, a ambos nos gustó mucho. El vecindario parecía tranquilo, la casa tenía un lindo patio trasero y la distribución era buena. Había una planta principal, un piso de arriba y un ático. Desempacamos nuestras cosas, lo que nos llevó algunas horas. Luego recuerdo que fuimos de compras a algunas tiendas locales para conseguir cosas como comida y otras cosas. Después de regresar, el resto del día fue bastante normal. Sin embargo, esa noche, yo estaba abajo y mi esposa había estado arriba. Bajó y me dijo que escuchó un ruido extraño en el ático. Pensé que tal vez era una ardilla, un pájaro o algún tipo de animal, pero realmente no lo sabía. Cuando le pregunté cómo sonaba, me dijo que era fuerte. Subí las escaleras y me dirigí a la puerta del ático. Estaba al final del pasillo y nunca me había molestado en entrar, mi esposa tampoco. Realmente no planeábamos guardar nada allí. Así que me acerqué al ático y primero escuché. No oí absolutamente nada. Después de estar parado allí por unos momentos en silencio, mi confianza aumentó. Estaba seguro de que mi esposa solo había escuchado algún animal pequeño o algo así que abrí la puerta y comencé a subir las escaleras. Era una escalera muy estrecha, y cuando llegué arriba, vi una habitación muy pequeña con un techo bajo, pero tan pronto como llegué a la cima también escuché un ruido. Miré hacia la esquina trasera y vi a un hombre saliendo de detrás de una caja de cartón grande y vacía. El tipo tenía el pelo muy corto y un poco de barba. Vino caminando directamente hacia mí y fue una de las últimas cosas que esperaba ver. Rápidamente me di la vuelta y bajé las escaleras. No tenía absolutamente nada con qué defenderme en caso de que este tipo fuera peligroso, y la forma en que se dirigía hacia mí hacía parecer que lo era. El hombre no dijo nada, pero yo tampoco. Bajé las escaleras lo más rápido que pude. Luego salí del ático, cerrando la puerta detrás de mí. Mi esposa, que estaba en la parte superior de las escaleras, me vio salir a toda prisa y me preguntó qué era. Le dije que corriera. Podía oír al tipo bajar las escaleras del ático. Mi esposa y yo bajamos la escalera hasta la planta principal de la casa y salimos inmediatamente. Llamamos a la policía, pero mientras lo hacíamos, escuchamos la puerta trasera abrirse y cerrarse. No podíamos ver el patio trasero, pero esperábamos y pensábamos que el tipo se había ido. No regresamos a la casa hasta que llegó la policía. Cuando registraron los alrededores, no encontraron a nadie y el hombre se había ido, pero pudimos volver a entrar de forma segura. El hombre de alguna manera entró en la casa, que había estado vacía por un tiempo antes de que nos mudáramos. Estoy muy contento de que no haya causado ningún daño real. Hace algunos años, me mudé a un departamento nuevo. Era mucho mejor que el anterior, y estaba emocionada por vivir ahí. Conseguí un lugar de una habitación en la planta baja del edificio, en un conjunto residencial con varios bloques. Unas 2 semanas después de mudarme, recuerdo haber recibido un mensaje de texto extraño. No sabía de quién era, pues no reconocí el número. El mensaje solo decía hola, y lo ignoré, suponiendo que era una equivocación. Sin embargo, varios días después, recibí otro mensaje. Era del mismo número, pero decía, te puedo ver. Esto me pareció más sospechoso. Me pregunté si realmente era un número equivocado o algo más,
pero quizás solo era una broma de algún desconocido. Respondí preguntando quién era, pero no obtuve respuesta. Me levanté, fui a la ventana y cerré las persianas. Era de noche y tenía una ventana grande que daba a un pequeño patio. Junto a este había un pasillo que conectaba con el otro edificio del conjunto. Me pregunté si alguien realmente podía verme, pero no lo creía. No recibí más mensajes esa noche. La noche siguiente, o quizás la que le siguió, recibí una llamada. Cuando vi el número, dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. Aunque estaba muy nerviosa, contesté. Dije hola, y hubo una pausa antes de escuchar el susurro de un hombre al otro lado. Solo dijo que sabía dónde vivía y que estaba en casa. No supe qué pensar. Intenté preguntarle quién era, pero colgó. Para entonces, estaba realmente asustada por toda la situación. Después de esa llamada, no hubo nada durante unos días. Todo estuvo bien, sin mensajes ni llamadas. Estaba empezando a olvidarlo, hasta que una noche escuché que tocaban a mi puerta. Estaba en la otra habitación y pensé al instante que los golpes podían estar relacionados con los mensajes extraños. No quería abrir, así que no lo hice. Los golpes continuaron de forma intermitente durante 1 o 2 minutos. Cuando finalmente pararon, después de un par de minutos, me levanté y revisé la puerta y el pasillo. Ya no había nadie. Estaba muy nerviosa, pero no fui a la policía ni nada. Durante los siguientes días, no pasó nada, y las cosas estuvieron bien durante unas semanas. Todo se había detenido, y estaba muy contenta, pero no sabía por qué. Luego, descubrí algo aterrador. Había un tipo que vivía en el conjunto residencial, y lo habían arrestado por acosar a la mujer que vivía en el edificio de al lado. Cuando escuché los detalles del caso, me sonó muy familiar. Le había enviado mensajes de texto y la había llamado repetidamente antes de entrar a su departamento una noche. Ella logró escapar y llamar a la policía, lo que llevó a la captura del hombre. Cuando escuché esto, me di cuenta de por qué se había detenido todo, porque el hombre había sido atrapado. Me alegro mucho de que lo hayan atrapado cuando lo hicieron. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.